escuchando el análisis de José Manuel Puente, economista, profesor universitario, y también vamos a estar leyendo sus comentarios con la etiqueta Argumentos Economía. De hecho, ya nos han venido escribiendo distintos usuarios. Vamos a leer el comentario del señor Israel Girón Salazar. Él le dice, dicen necesitar capital y mientras tanto condonan deudas a países en Petrocaribe y siguen regalando dinero y productos a sus amigos. Mucho descaro, dice el señor Israel. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Uno puede ser bondadoso y altruista cuando tiene excedentes, cuando le sobra el dinero, pero cuando tu gente está pasando mucho trabajo, sufriendo, pasando hambre, como están pasando un porcentaje importante de los venezolanos, recordemos que el 94% de los venezolanos, de acuerdo en COVID, viven bajo la línea de pobreza. Regalar ese dinero a otros destinos es imperdonable. Ese dinero hace falta aquí para atender la emergencia humanitaria que vive un porcentaje importantísimo de los venezolanos. Ahora bien, esa noticia vamos a verla ahora en el diario La Vanguardia para ampliar un poco a nuestra audiencia de qué está hablando este usuario. Fíjense, Venezuela condona deuda, 70 millones, a San Vicente y Granadinas con Petrocaribe. Y no solo esto, sino que anuncia que también esto podría aplicar para otros países del Caribe. Esta deuda la mantenía el pequeño territorio caribeño con Petrocaribe, dice La Vanguardia. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas anunció la condonación de esta deuda de 70 millones de dólares. Dijo que el gobierno de Venezuela se comprometió a reducir la mitad de la deuda de otros países miembros de la Organización del Caribe Oriental. Aseguran que pues, este tipo de acciones del Ejecutivo buscan además comprar votos políticos. ¿En qué forma beneficiaría a Venezuela? Estamos hablando, por ejemplo, ¿de qué? Del apoyo quizá que ha dado las Islas del Caribe a la Cumbre de las Américas, que Venezuela participe, esa exigencia, no sé. Rosa, es lo que siempre ha hecho la ¿En qué se revolución en los traduce? últimos 22 años. Es la compra de lealtades en términos de política exterior. El arma más poderosa que ha tenido la revolución en los últimos 22 años en términos de política exterior ha sido los petrodólares, y esa condonación de deudas es comprar lealtades. La paradoja es que estos dos pequeños países, en términos de su PIB per cápita, es más alto que el de Venezuela. Es decir, Venezuela es más pobre en términos de Producto Interno Bruto per cápita en este momento, después de 7 años de desastre donde hemos perdido el 75% del PIB. Entonces no tiene ningún sentido que un país más pobre le regale dinero a un país más rico. Por Como eso te esto digo, generaba mucha claro, indignación. claro, claro. Veíamos algunos líderes opositores rechazando, otros pues apoyando la medida que era en el marco pues de la solidaridad y el Yo creo en compromiso la solidaridad, de los sin pueblos del lugar a dudas, sur. pero cuando tienes excedentes, y Venezuela en este momento tiene una situación de emergencia social, de emergencia humanitaria, y todos esos recursos hacen falta para nuestra gente en Y uno Venezuela. se pregunta, y en esta emergencia que ha tenido Venezuela, ¿cómo los países del Caribe han podido ayudarla, no? Bueno, muchos países podían haber ayudado y no lo han hecho, pero bueno, eso ya es otra Sí. discusión. El punto es que Venezuela no está en una posición de poder regalar dinero a otros países que son más ricos que Venezuela y que están en una situación social mejor a la nuestra. Bien, ahora cuando hablamos de nuestra situación social, en el bloque anterior estábamos mencionando el tema del salario mínimo en nuestro país y recientemente vino una delegación de la Organización Internacional del Trabajo, se produjo también después de mucho tiempo la comisión tripartita, una reunión tripartita, trabajadores, empresarios, es decir, hemos visto de alguna forma cambios, algunos acontecimientos que no se habían realizado en nuestro país desde hace muchísimos años. Esto habla de que pues, podemos ver resultados tangibles y que esto puede traducirse además en mejoras al crecimiento económico de nuestro país, a la mejoría del poder adquisitivo del venezolano. Sí, comencemos con toda ecuanimidad por el principio. Este año la economía 2022, este año la economía va a crecer. Después de 7 años de desastre, haber perdido 75% de la masa muscular de esta economía va a crecer por múltiples factores. La flexibilización de los controles de precio, la dolarización de la economía, la guerra en Europa del Este que Sí. está generando un aumento de los precios del petróleo, eso va a generar aumento de los precios del petróleo, de los ingresos por exportaciones petroleras y los ingresos fiscales petroleros. Toda esta desgracia de Europa del Este va a representar beneficios para Venezuela. Venezuela va a crecer, sin lugar a dudas. Pero ¿qué ocurre? Y aquí hay que tener mucha claridad. Venezuela entre el 2014 y 2020 perdió el 75% de su masa muscular. Esta economía perdió 75% de su masa muscular. Ahora, si crece 5 o 6%,
eso va a aplicar sobre el 25% de la economía que quedó después del desastre que vivimos en los últimos 7 años. Es decir, esta economía va a pasar de 25 kilos a 26 a 26.2 kilos de peso. Todavía después de este crecimiento que es bienvenido, que aceptamos y que creemos que es positivo, todavía vamos a seguir siendo un cuerpo muy débil, muy delgado, muy escuálido, que apenas habrá aumentado 1 kilo y medio en un año después de haber perdido 75 kilos durante 7 años. Bien, Y esa es la realidad. bien, es la realidad que usted nos plantea y bueno, vamos a seguir leyendo algunos de los comentarios que nos escriben. En este intercambio pues, de ideas y de opiniones también nos escribe el señor guariqueño @Javier M748. Habla las verdaderas causas de que las empresas no funcionan es el bloqueo económico y que el país han dejado de entrar más de 130.000 millones de dólares producto de las sanciones. Son parte de los comentarios que nos están llegando por parte de nuestros seguidores, ¿no? Para contrastar un poco lo que usted dice, ellos dicen pues que hay que reconocer, hay que hablar de que las sanciones son parte del problema. 130.000 millones de dólares. Vamos a desglosar y a tratar de ver la situación económica con un poco de ecuanimidad y objetividad científica. Este país, el primer año de recesión fue el año 2014. En el 2014 los precios del petróleo todavía eran cerca de $100 el barril, no había ninguna sanción sobre Venezuela, no ya había llegado el coronavirus, etcétera, etcétera, y el país comenzó a ir muy mal. Sí. 2014, 15, 16, o sea, un gran desastre macroeconómico. En el 2017 comienza el proceso de hiperinflación. Por supuesto que las sanciones exacerban, agudizan, profundizan el mal comportamiento macroeconómico de Venezuela. Pero el origen del desastre macroeconómico de Venezuela no son las sanciones, es el mal manejo de política económica y las opciones de política económica equivocadas que se implementaron durante 21 años. Y que yo las resumo en 5 líneas y que no me canso de repetirlas. Por favor. Controles de precios, controles de cambio, controles de tasas de interés, controles en el mercado laboral y la guinda de la torta, que es el punto original de nuestra conversación. Sistemáticas expropiaciones y nacionalizaciones que hicieron que Venezuela tuviera el flujo de inversión directa extranjera más bajo de América Latina. Venezuela, consecuencia de esas expropiaciones, generó un ambiente de negocios muy negativo que hizo que nadie quisiera venir a invertir a Venezuela. Si había un alemán, un japonés o un canadiense que quería invertir en Venezuela, después de esas expropiaciones se fue para Chile, se fue para Perú, se fue para Colombia porque ya estaban asegurados sus derechos de propiedad. En Venezuela no, porque se expropiaron cientos de empresas durante los primeros 10 o 12 años de la revolución. En esas conversaciones del Ejecutivo con distintos sectores del país, veíamos, por ejemplo, el diputado Luis Eduardo Martínez decía, se ven cambios positivos a raíz de estos diálogos. Una de estas muestras es, por ejemplo, la devolución del Sambil de la Candelaria, pero hacen falta muchas más muestras de ese compromiso y de respuestas, ¿no? ¿Cree que esto es positivo, sí, que no, podrían venir en esa línea? Por supuesto que es positivo. Yo celebro que hayan devuelto el Sambil y que todas las empresas expropiadas sean devueltas a sus dueños originarios. Pero veamos el caso del Sambil, que es un perfecto ejemplo. El gobierno, de manera absolutamente unilateral, ilegal, irrespetuoso de los derechos de propiedad, expropió el Sambil. Ya eso es terrible, porque le generó una señal muy negativa a los mercados, porque no es solamente expropiar un centro comercial, es que el resto del mundo te está viendo. Te dicen, a la gente del Sambil no le respetaron sus derechos de propiedad y los expropiaron sin el debido proceso. Pero lo otro que es tan malo como lo primero es que el gobierno tuvo al Sambil durante más de 10 años en sus manos y no pudo hacer nada, no se hizo nada productivo. No sé que se iba a hacer una biblioteca, que se iba a hacer un hospital, no se hizo nada productivo. ¿Qué terminó siendo el Sambil? Un gran rancho gigante. Y ese fue lo que le devolvieron a los dueños del Sambil. Entonces, dos cosas imperdonables: expropiar, nacionalizar sin ninguna razón sensata de fondo, de bienestar colectivo, pero además no poder haber hecho nada productivo con un bien que expropiaste y lo mantuviste simplemente deteriorándose a lo largo del tiempo, y lo que le devolviste a sus dueños originales es un gran rancho como centro comercial. Que ahora están trabajando en su recuperación para su restablecimiento en noviembre. Entonces, ¿quién ganó con esa expropiación? Nadie. Perdimos todos y no se logró ningún objetivo político. Es una muestra micro de todo lo que se ha hecho en los últimos 22 años, y con esto cierro la idea. Si las cosas han ido muy mal en política económica, no es consecuencia de la mala suerte o del destino, es del mal manejo macroeconómico del gobierno durante 22 años, y eso tenemos que aceptarlo todos los venezolanos, los que están a favor del gobierno y los que enfrentan al gobierno. Sin color o sin ideología,
para justamente, ¿no?, lograr que en medio del debate y de las opiniones se logren encontrar justamente Claro. acciones que vayan en pro de nuestro país. Gracias a ustedes también por estar allí.